el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias y ACUFADE, la Asociación de Cuidadoras, Familiares y Amistades de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras demencias. Proponen que todo empiece con las trabajadoras sociales de los centros de salud. Saludamos a Emma Colau, que es directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, han dicho ustedes que el decreto de la consejería literalmente no hay por dónde cogerlo. ¿Tan malo es? A ver, lo único que no existe dañado en ese documento es la voluntad que se tiene por parte de la consejería, ¿no? Yo entiendo bueno, entendemos, de hecho, que la propuesta es una oportunidad para hacer las cosas de otra manera, pero es verdad que el documento no simplificaba la vida de la gente, simplificaba la vida de la administración y de aquella manera, ¿no? Y eso nos preocupa porque hay dos maneras de hacer las cosas cuando se quiere realmente simplificar, porque recordemos que este decreto era un decreto de simplificación del procedimiento por el que la gente iba después a poder adquirir ese reconocimiento de su derecho a la dependencia. Si el mismo decreto que pretende simplificar lo que hace es volver a poner encima de la gente la carga de un procedimiento que parece no acabarse nunca, evidentemente lo que le estamos básicamente diciendo a la gente es que no va a conseguir su derecho. ¿Y de qué manera Así ese que decreto lo que hicimos es proponer... Sí, ¿de qué manera ese decreto de la consejería complica aún más la situación para los pacientes y para las familias en situación de dependencia? Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer que la mayor parte de la ciudadanía no conoce toda la cantidad de documentación acreditativa que se solicita. Después se tenía en cuenta que para tú solicitar el reconocimiento de la dependencia y establecer cuánto te toca o no pagar a ti, que es lo que se habla de régimen de copago, se calculaba todo lo que era la unidad de convivencia, incluyendo a las relaciones de pareja y las descendencias, ¿no? Sus hijos, hijas, ¿no? Bueno, realmente la propia ley de dependencia ponía encima de la mesa que lo único que se calcula y se tiene en cuenta es la persona que lo solicita, porque es un derecho propio de esa persona, ¿no? Después, por otra parte, tengamos en cuenta que el procedimiento sigue siendo el mismo, es decir, lo que básicamente se le dice a la ciudadanía es que, bueno, si a los 6 meses no se ha resuelto, usted tiene todo el derecho del mundo a ir al juzgado, que básicamente es judicializar el trámite, que nosotras entendemos que hay voluntad y la intención es básicamente que la gente pueda ejercer su derecho, perfecto, pero este procedimiento no iba a resultar en que la gente pudiera ejercer su derecho. Si lo que mandamos a la gente para resolver su derecho es al juzgado, pues oiga, a lo mejor no es precisamente ese el camino por el que deberíamos seguir, ¿no? Si queremos simplificar, hagámoslo. Si queremos realmente resolver el derecho de la gente, hagámoslo. De hecho, nosotras la propuesta que presentamos la hemos hecho en 7 días. Imagínese la cantidad de recursos que tiene la administración, ¿qué podría haber hecho en 7 días, ¿no? Nosotras planteamos un modelo que pone encima de la mesa la simplificación de 628 días que cuesta a día de hoy llegar a tener ese reconocimiento a 60 días y al lado de las casas de las personas mayores. Sí, es señora, que siempre nos preguntamos y hacemos esta... Sí, perdón. Señora Colau, han dicho ustedes que la alternativa lo que propone es solicitar la dependencia ante la trabajadora o el trabajador social de los centros de salud. ¿Esto de qué manera va a cortar los tiempos de forma tan importante, de 600, más de 600 a 60 días? Claro, porque no solo ponemos encima de la mesa que inicia la tramitación a través de las trabajadoras sociales de los centros de salud, sino que la valoración del grado de la dependencia la realizaría la enfermería comunitaria de enlace de los centros de salud. Ya para solicitar la dependencia se va al centro de salud a pedir el informe de salud, que es preceptivo para reconocer la dependencia. Lo que no se entiende es cómo un trámite que tiene 2 esferas, porque recordemos que hablamos de dependencia y por lo tanto hablamos de Alzheimer, hablamos de enfermedades neurodegenerativas, hablamos de cuerpos de Lewy, hablamos de padencias ligadas al ámbito sanitario y por supuesto que tiene una respuesta social. Entonces, ¿dónde se puede encontrar esa respuesta sociosanitaria? Pues en los centros de salud. ¿Cuál es el organismo que más conoce a una persona mayor en Canarias? Los centros de salud.
y están al lado de sus casas y el acceso al derecho es mucho más cercano. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues mandar a todas esas personas a la única dirección que no conocían, al único organismo que no conocen bien por no tenerlo cerca de casa, a la Dirección General de Dependencia, que por cierto no cuenta ni con el personal, ni con los recursos, ni con la capacidad suficiente para atender de entre 1.800 solicitudes a 2.000 solicitudes de dependencia mensualmente, que existen ya a día de hoy. La única garantía que tenemos con el sistema que abordamos hoy y con el que propone el Gobierno de Canarias es que la gente fallezca sin su derecho. Nosotras ponemos encima de la mesa asistir a los centros de salud donde la atención de esa solicitud y tramitación de esa solicitud la realiza la trabajadora social del centro de salud, que se coordinará con la enfermería comunitaria de enlace de ese mismo centro de salud, que es una categoría que ya está acostumbrada a ir a los domicilios, que sabe perfectamente cuáles son los pacientes del centro de salud, que los conoce perfectamente, que hace esos seguimientos y que podrá valorar el grado en el domicilio, en el entorno habitual de esa persona, y terminar y acabar el trámite de valoración en ese centro de salud para pasar después a la misma trabajadora social. Entiendo que sabe usted también que los centros de salud, el sistema sanitario no es que vaya muy holgado aquí en Canarias. ¿Han tenido en cuenta esto a la hora de elaborar esta propuesta? De hecho, lo hemos tenido tan en cuenta que lo primero que hemos encontrado es que uno de los motivos por los que se colapsan los centros de salud es por el fracaso de los sistemas de derechos sociales. Es decir, cuando de repente hacemos que una persona espere hasta 2 años y medio o hasta 3 años y medio para ejercer su derecho, que oiga, esto es de repetirlo, ¿no? 3 años para ejercer el derecho. ¿Cuál es el centro que va a prestar los apoyos mientras fracasa el sistema público? Los centros de salud. ¿Dónde va a ir una persona con Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas mientras no se le prestan los apoyos? A los centros de salud. El precisamente no dotar del derecho a la ciudadanía está colapsando los centros de salud. El precisamente no dotar del resto de derechos de la cartera de servicios sociales, que es lo que está ocurriendo hoy en Canarias, está colapsando los centros de salud. Y ojo, el decreto que planteamos pone encima de la mesa las funciones que ya tienen esos profesionales. Luego no estamos colapsando, estamos poniendo encima de la mesa y reorganizando de manera coherente, con fundamento, con cabeza, los recursos. No se trata de gastar más, se trata de invertir donde se tiene que invertir. Una última cuestión, ¿esta propuesta se la han hecho llegar ya a la consejería? Sí, de hecho fue el primer organismo al que se la hicimos llegar. Una vez finalizada la redacción, la introducimos pues vía registro de entrada a la Consejería de Bienestar Social para que ésta pues pueda valorarla, ¿no? En el plazo de audiencia que se dotó precisamente cuando se saca a consulta pública la propuesta de decreto que había realizado la propia consejería, ¿no? Ahora esperamos que la consejería pues atienda todas las solicitudes y atienda pues bueno a la revisión de esta propuesta que ponemos encima de la mesa. Nosotras por nuestra parte haremos una ruta por toda Canarias y los agentes sociales para ir recabando y nutriendo mucho más esta propuesta de lo que ya está. Pues Emma Colau, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes.